Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión en línea de bloques regionales Norteamérica, ¿no? Y en esta ocasión nos toca tocar el tema o tratar el tema, analizar, estudiar el tema de Canadá, al igual que con los Estados Unidos, durante la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial y el periodo posterior precisamente al conflicto armado, ¿no? Voy a tratar de ser muy breve, muy concreto, y más bien voy a tratar de que a través de la lectura, a través de la presentación y de este pequeño video, pues logren hacer las conexiones necesarias para entender esta clase, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puntos importantes que hay que tomar en cuenta, pues que bueno, casi todos los sucesos que se suscitan en los Estados Unidos y que ya analizamos, pues van a tener una analogía para el caso canadiense, ¿no? La crisis financiera va a afectar en gran medida la economía canadiense. La respuesta del gobierno canadiense, encabezado por Mackenzie King, va a ser, al igual que como pasó en el caso de los Estados Unidos con Hoover, una respuesta titubeante, una respuesta poco útil precisamente para las condiciones económicas, y pues esto va a provocar precisamente que los liberales pierdan el poder del sistema político canadiense y los conservadores logren, digamos, asirse de este poder, ¿no? Eventos importantes también, al igual que con los Estados Unidos, Canadá sufre por este fenómeno meteorológico tan impresionante que se suscita en el Midwest de los Estados Unidos. En el caso canadiense se va el Dust Bowl, ¿se acuerdan que vimos un video? Se va a afectar en gran medida a lo que se conoce como el cinturón de grano de Canadá, y que va a estar conformado por las provincias centrales, ¿no? Alberta, Manitoba y Saskatchewan, que son precisamente los principales productores de bienes agrícolas, por decirlo de alguna manera. Entonces, precisamente este fenómeno, al igual que pasa en los Estados Unidos, pues va a tener graves afectaciones y va a profundizar aún más la ya endeble situación económica y sociopolítica del pueblo canadiense, ¿no? De la sociedad canadiense, ¿no? Derivado precisamente de esto, pues va a surgir un movimiento de la clase obrera, de la clase obrera desempleada, que va a tener ahí, o por lo menos va a tensionar las relaciones entre el gobierno federal y esta parte de la población, ¿no? Ahí hay un ejemplo muy claro, estos campos de reforma que se establecen en el interior de Canadá, que tenían como principal objetivo, más allá de emplear a esta gente que se encontraba sin empleo, darles un techo, darles comida, era también alejarlos un poco de las ideologías radicales, ¿no? Que en ese momento tenían mucha efervescencia, ¿no? No se logra concretar el objetivo de estos campos, y bueno, estas personas que se encuentran ahí, pues comienzan a realizar una serie de manifestaciones, una gran manifestación dirigida hacia la capital, que bueno, pues va a derivar en un choque con las fuerzas del orden, pues que digamos, va a debilitar el movimiento, ¿no? Pero esta clase de situaciones van a comenzar a gestarse precisamente por la condición económica de Canadá, ¿no? Al igual que pasa con los Estados Unidos, Canadá se ve un poco obligado a integrarse al segundo conflicto internacional que afecta a la Europa continental, debido a su situación particular en el Reino Unido, que bueno, ya para este entonces, y después de los estatutos de Westminster, Canadá adquiere cierta autonomía, por lo menos en su política exterior. Esto se va a ver reflejado, por ejemplo, en la participación de voluntarios canadienses en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española, y en la condena, por ejemplo, en el marco de la Sociedad o de la Liga de Naciones, a la invasión a Abisinia por parte de las tropas italianas, ¿no? Entonces vemos que Canadá comienza a tener digamos, una posición más activa en materia de política internacional, de diplomacia, derivado precisamente de esta autonomía que le brinda
Londres en ese sentido, ¿no? Canadá, al igual que las tropas británicas y que las tropas estadounidenses, van a tener una actividad notable en suelo europeo durante el conflicto. Ellos liberan a los Países Bajos y de ahí surge una relación muy estrecha y muy especial entre estas dos entidades políticas, ¿no? Ahí les voy a poner un video de la CBC, que es la BBC canadiense, en donde habla precisamente de esta relación especial, ¿no? Justo y derivado precisamente del apoyo canadiense al esfuerzo bélico aliado, la relación entre Canadá y los Estados Unidos se va a estrechar. Se comienza a dar, por lo menos en materia de seguridad y en materia de cooperación económica, una reconfiguración regional. Los Estados Unidos y Canadá ya comienzan a establecer los parámetros de una región en particular. México todavía en este momento no se integra a esa perspectiva regional, pero bueno, más adelante comenzaría a hacerlo, ¿no? Elementos importantes del mundo de posguerra que hay que tomar en cuenta, pues bueno, es la creación de la identidad, del rol, como ustedes quieran llamarlo, de potencia media, que precisamente va a surgir de la política exterior canadiense, ¿no? Y que, bueno, va a tener una serie de características que van a identificar precisamente a todos esos países que no son en el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial considerados como grandes potencias, pero que sin embargo van a tener una, una postura activa en torno a la política internacional y en torno sobre todo a la arquitectura política y económica del sistema internacional de post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, Canadá es el que propone la creación de las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, ¿no? Y este es uno de los puntos claves para entender el rol de las potencias medias, ¿no? Entonces hay que tener en consideración ese, ¿no? Al igual que hicimos para el caso estadounidense, para el caso canadiense se van a dar también una serie de desarrollos domésticos muy importantes, ¿no? ¿Cuál es el más importante de todos? La revolución tranquila o la revolución silenciosa que se va a suscitar a partir de los 50s en Quebec, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con el cambio de la visión conservadora a una visión más progresista en el gobierno precisamente de la provincia, ¿no? Que tras la muerte de Maurice Duplessis, que era ministro de la provincia de Canadá, conservador él, los liberales se van a hacer con el poder y van a establecer una serie de reformas, pues que va a tener un impacto profundo en el entorno, en el paisaje económico, social y político del propio Quebec, ¿no? Reformas sociales como la educación, la planificación familiar, reformas económicas, la nacionalización de empresas claves y también la reconfiguración del nacionalismo quebecois, ¿no? Que bueno, eso va a derivar precisamente en el surgimiento de un movimiento separatista que pues en algún momento va a poner en jaque al gobierno federal, sobre todo al gobierno del primer ministro Pierre Trudeau, con el secuestro de un diplomático británico y un político canadiense, y pues bueno, con la muerte de uno de estos personajes, que pues va a encender las alarmas, las alertas del gobierno federal canadiense, y pues va a terminar, por decirlo de alguna manera, con este periodo de relativa calma que se gestó para el desarrollo de la provincia de Quebec, ¿no? Elementos importantes de este desarrollo, que va a ser el más importante de este periodo, de este espacio, de este contexto histórico, pues bueno, la llegada de Gaulle a Quebec, la tensión entre el gobierno canadiense y el gobierno francés por una serie de declaraciones que hace el general, el surgimiento del Partido Quebecois, ya representando a la población francófona, por lo menos a nivel provincial, y pues finalmente, como les decía, el surgimiento del movimiento separatista quebecois, que a partir de este momento pues se va a convertir en la gran piedra, por decirlo de alguna manera, en el zapato del gobierno canadiense, ¿no? Y que bueno,
va a tener uno de sus momentos más álgidos justo a principios de la década de los 90 y pues bueno, se van a dar una serie de desarrollos políticos, sociales y económicos interesantes en torno a esa cuestión, a la cuestión de los francófonos en Canadá, que bueno, eso nos va a tocar verlo en su debido momento en unas cuantas sesiones más, ¿no? Por lo pronto es todo, revisen la lectura, revisen la presentación, de ahí van a obtener mayores insumos para entender más este periodo tan importante en la historia moderna de Canadá. Saludos y nos vemos el viernes.